Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Sinopsis. Un hombre se ve transportado al mundo de Juego de Tronos con The Elder Scrolls V. Skyrim System. Reencarnado como el hermano gemelo de Renly Baratheon, se embarca en un viaje para explorar los misterios de esta tierra, dragones, magia y los secretos de la canción de hielo y fuego. Capítulo 1. Poniente, 280 después de Cristo, el castillo de Bastión de Tormentas, sede de la casa Baratheon, gobernantes de las tierras de la tormenta. Stannis Baratheon, a las 7:10 de su santo, se sentaba rígidamente en la silla del señor en el gran salón de Bastión de Tormentas. Su corto cabello negro estaba pulcramente recortado, sus anchos hombros y su musculosa complexión irradiaban fuerza. Su rostro, sin embargo, permanecía impasible, carente de cualquier rastro de emoción, con sus rasgos marcados por una perpetua expresión de severa determinación. La sala bullía de conversaciones mientras los vasallos y administradores de las tierras de la tormenta debatían los detalles de un próximo torneo que se celebraría en Bastión de Tormentas. Stannis hablaba con moderación, interviniendo solo para tomar decisiones cuando surgían asuntos críticos. Sus palabras no admitían discusión ni concesiones. Un informe de uno de los guardias había interrumpido la sesión anterior. Su hermano menor, Uryk Baratheon, había vuelto a comer algo inapropiado y sufría vómitos y diarrea intensos. Cuando el maestre Crescent, tras atender el asunto, regresó a la sala con una sonrisa serena, anunció: «El chico ya está bien. Ha vaciado bien el estómago y solo necesita una cena abundante». Stannis saludó al maestre con un breve asentimiento y volvió a escuchar las discusiones en curso. Su rostro severo no delataba ningún pensamiento. En el año 278 DC, su madre, Lady Casana Estermont, dio a luz a gemelos. Poco después, recibió la orden de zarpar con su padre, Lord Stefan Baratheon, en una misión para encontrar una esposa para el príncipe Rhaegar Targaryen. Durante siglos, la familia real Targaryen mantuvo la tradición de los matrimonios mixtos para preservar la pureza de su linaje valirio. Sin embargo, para cuando el príncipe Rhaegar alcanzó la mayoría de edad a los 6 y 10 días del santo, no había ningún pariente adecuado disponible. Desesperado, el rey Aerys II Targaryen, el rey loco, envió emisarios a través de esos en busca de una novia de ascendencia valiria, donde se rumoreaba que permanecían algunos descendientes de la antigua Valiria, de cabello plateado y ojos morados. La tragedia los golpeó en su viaje de regreso cuando su barco se vio envuelto en una tormenta y se hundió. Un buque mercante que pasaba por allí encontró más tarde a un desaliñado necio aferrado a un trozo de madera a la deriva, comunicándoles la sombría noticia del destino de la pareja Baratheon. El hijo mayor, Robert Baratheon, había sido criado en el Valle del Nido de Águilas bajo la tutela de Lord Jon Arryn. A los 6 y 10 días de su onomástica, Robert heredó los títulos de Señor de Bastión de Tormentas y Guardián de las Tierras de la Tormenta, pero ahora pasaba gran parte de su tiempo viajando por Poniente, participando en torneos. Jon Arryn había tomado como pupilos a Robert y Eddard Stark de Invernalia. Tras perder a su primera esposa en el parto y a la segunda por enfermedad, Jon no tuvo hijos, dejando a Robert y Eddard como sus herederos aparentes. Ante la frecuente ausencia de Robert, dejó el gobierno de Bastión de Tormentas y las tierras de la tormenta en las hábiles manos de su hermano menor, Stannis. Con 7 y 10 onomásticos, Stannis recibió la tarea de administrar la finca y supervisar a sus hermanos menores, los gemelos Renly y Uryk Baratheon, ambos de 2 días y medio de edad. Robert Baratheon, el mayor, a los 8 y 10 días del nombre. Stannis Baratheon, segundo hijo, a los 7 y 10 días del nombre. Renly Baratheon, el tercero en nacer, a los 2 días y medio del nombre, el gemelo mayor. Uryk Baratheon, cuarto hijo, a los 2 días y medio del nombre, el gemelo más joven. Esta era la casa Baratheon de Bastión de Tormentas, señores de las tierras de la tormenta, uno de los 7 reinos originales de Poniente. En cuanto al hermano menor, Uryk, que no existía en las historias originales, ahora yacía en su cama recién limpia, mirando fijamente al techo. Uryk, el gemelo de Renly, era una nueva adición al linaje Baratheon. Con su cabello negro y ojos azules, poseía todos los rasgos distintivos de su familia. Su futura estatura y apariencia eran de poca importancia. Para Uryk, sin embargo, la situación era mucho más compleja. Atrapado en el cuerpo de un niño, su mente seguía siendo la de un hombre de 20 y tantos años. Antes, vomitar en público frente a toda la familia había sido una experiencia humillante. Si alguien lo mencionara en el futuro, su único recurso sería fingir ignorancia infantil. Se dio la vuelta en la cama y continuó mirando sin rumbo, perdido en sus pensamientos.
Originalmente, había sido un joven común y corriente del siglo XXI. 9 años de educación obligatoria, universidad, citas, trabajo, una hipoteca para una casa y un coche. El tiempo había transcurrido a un ritmo regular. Cruzar a otro mundo nunca había formado parte de sus planes. Había pasado años esperando The Elder Scrolls VI tras ver un avance promocional en línea. Pasó un año, luego otro, y seguía sin noticias. Bromeaba diciendo que si Bethesda hubiera escrito 20 caracteres al día, ya habría un archivo de varios cientos de KB. A este paso, parecía que el juego seguiría como una nueva carpeta vacía en el escritorio de alguien. Un día, charlando con un compañero sobre la interminable espera, este mencionó que estaban jugando a The Elder Scrolls V. Skyrim y presumió de tener una colección de mods de 160 GB lista para compartir. Es increíble. Te mando el enlace, dijo el compañero con una sonrisa pícara. Como alguien que siempre se había apegado a los juegos clásicos, evitando mods y trampas, dudó. Pero la curiosidad lo venció y decidió intentarlo, a pesar de la sonrisa pícara de su compañero de trabajo que le destelló en la mente. Sus archivos guardados en la nube seguían intactos. Seleccionó un personaje antiguo e inició el juego, pero todo salió fatal. En cuanto cargó, sintió que su alma se separaba de su cuerpo y se precipitaba hacia un brillante túnel de luz. El tiempo parecía insignificante mientras flotaba sin fin, hasta que finalmente el túnel terminó. Todo se oscureció. Cuando recuperó la conciencia, ya no era él mismo. Era un recién nacido. Durante días, no pudo hacer mucho más que observar. El mobiliario de la habitación, la gente con su cabello colorido y sus ropas medievales, y su idioma incomprensible, todo apuntaba a un antiguo entorno europeo. Su mente bullía con grandes planes. ¿Debería aspirar a conquistar las Américas? ¿O iniciar una revolución industrial y amasar riqueza? Al cumplir un año, ya había aprendido a caminar y a hablar. Poco a poco, la realidad empezó a tomar forma. El idioma que se hablaba era la lengua común, no cualquier dialecto europeo. El castillo que consideraba su hogar era bastión de tormentas. Su hermano mayor, Robert Baratheon, era el señor de esta fortaleza. Su segundo hermano, de rostro severo, era Stannis Baratheon. Compartiendo la guardería con él estaba su hermano gemelo, Renly Baratheon. Fue entonces cuando lo comprendió. Aquello no era la Europa medieval. Había renacido en el mundo de Juego de Tronos. ¿Y su nombre? Urik Baratheon. Un gemelo de Renly, una persona que no existió en la historia original de este mundo. La comprensión fue impactante. Poniente era una tierra de caballeros y honor, pero también estaba plagada de traiciones, envenenamientos, emboscadas y conspiraciones. Un mundo con poca magia, pero muy peligroso. Recordó haber visto la serie Juego de Tronos. Los Baratheon, aunque una de las grandes casas de los 7 reinos e incluso tuvieron un rey, habían sido un ejemplo clásico de autodestrucción. Al final, toda la casa fue aniquilada, salvo unos pocos bastardos. Un legado peligroso, sin duda. Haciendo cálculos, su cumpleaños coincidió con el de Renly. 278 DC Robert moriría a las 36 del santo en 298 DC Renly le seguiría en 299 DC a las 21. La muerte de Stannis, aunque más difícil de precisar, ocurriría durante su campaña del norte. Eso le dejaba solo unas 2 décadas de vida si las cosas se desarrollaban de la misma manera. El efecto mariposa necesitaba empezar a batir sus alas, empezando ahora mismo. Al igual que otros predecesores de la transmigración, comenzó a experimentar con todo tipo de métodos para descubrir un posible sistema de trampas del dedo dorado. Un mes después, mientras una criada lo sostenía y observaba las estrellas, su dedo dorado finalmente se activó. El sistema de The Elder Scrolls V. Skyrim. Sin embargo, los sistemas de Skyrim y Poniente se habían fusionado en una sola entidad. Lo que quedaba eran habilidades, magia y gritos de dragón. Los objetos del juego no aparecían por ninguna parte. Las reglas de ambos mundos colisionaron, dejando el sistema de juego algo incompleto. Aún así, haber nacido en una casa noble con cabello y ojos negros y conservar aunque fuera una parte del sistema era un gran comienzo. Se recordó a sí mismo que los transmigrantes anteriores habían cruzado al otro lado con solo un par de calzoncillos y habían tenido que masticar boniatos para sobrevivir. La gratitud era clave. Ahora, de vuelta al presente. Se levantó tembloroso de la cama después de cenar e insistió en que la criada lo llevara a lo alto de la torre del castillo para contemplar las estrellas.
Tras el desastre de la tarde, las criadas anteriores habían sido castigadas, y sus nuevas cuidadoras estaban mucho más atentas, sin separarse de él. Bastión de Tormentas se construyó sobre un acantilado, dominado por una colosal torre circular que parecía perforar el cielo incluso desde la distancia. La torre albergaba una biblioteca, un granero, cuarteles, una armería, un salón de banquetes e innumerables habitaciones para el señor y sus vasallos. En lo más alto se alzaba una colonia de cuervos. La estructura podía albergar a más de 1000 personas en tiempos de guerra, aunque su lado que daba al mar no tenía ventanas. Las murallas exteriores eran enormes, imponentes y lisas. Su anchura permitía el paso de 4 carruajes tirados por caballos. Entre las murallas y la torre central se encontraba el recinto interior, que albergaba establos, cocinas, herrerías, campos de entrenamiento, jardines e incluso un pasadizo secreto que conducía al mar. Bastión de Tormentas era una de las fortalezas más impenetrables de los 7 reinos, con defensas inexpugnables, salvo para un dragón adulto. Cuando Urik llegó a la azotea, el sol ya se ponía. Desde las almenas, miró hacia afuera. Un lado del castillo daba a sus terrenos, con un camino que conducía desde la puerta principal hasta un horizonte lejano. Más cerca de la fortaleza, se extendían hacia afuera grupos de talleres de piedra, casas, posadas, burdeles, tabernas y tiendas. Los trabajadores se afanaban en un espacio abierto donde los carruajes entregaban materiales para la construcción de un gran campo de torneos y gradas. Un torneo organizado por los Baratheon era un evento importante, y los preparativos siempre comenzaban con anticipación. El otro lado del castillo daba a la bahía Rompedor de Barcos, cuyo solo nombre ya insinuaba innumerables naufragios. Pero esa noche, las aguas estaban tranquilas y el cielo lo suficientemente despejado como para ver las estrellas. Una criada extendió una manta en el suelo para que el niño se tumbara y contemplara las estrellas. Mientras Urik contemplaba las estrellas, los beneficios del sistema se hicieron evidentes. Aunque incompleto, le proporcionó una vívida sensación de su fuerza vital, resistencia y una nueva conciencia de la magia dentro de su cuerpo. La mecánica de experiencia del sistema funcionaba como en Skyrim. Las habilidades mejoraban con la práctica. Cada 3 mejoras de habilidad otorgaban un punto de atributo gratuito, que podía añadir 10 puntos a un atributo o mejorar el nivel de una habilidad. Concentró su magia, pero no había un imponente árbol de habilidades estrellado como el del juego, ni barras de salud, resistencia ni magia. En cambio, unas pocas líneas de texto aparecieron en su mente. Nombre: Urik Baratheon. Edad: 2 años y 4 meses. Atributos: promedio adulto. 100. Salud 50. Magia 100. Resistencia 50. Habilidades de combate, nivel máximo. 100. Una mano 5. 5 a 2 manos. Bloque 5. Tiro con arco 5. Armadura ligera 5. Armadura pesada 0. Habilidades mágicas. Destrucción 0. Restauración 0. Alteración 0. Conjuración 0. Ilusión 0. Alquimia 4. Encantador 0. Habilidades para la vida. Discurso 15. Forzar cerraduras 5. Carterista 5. Adelanto 5. Herrería 5. Puntos gratis. 19. Talentos. Dragonborn, espacio de objetos rotos, afinidad mágica. Desde que el sistema despertó el día de su primer nombre, Urik se había pasado los días batiéndose en duelo con armaduras de juguete de madera, espadas y escudos contra las criadas y los guardias. Este combate lúdico había mejorado sus habilidades en una mano, 2 manos, bloqueo, tiro con arco, armadura ligera y habla. Sin embargo, todas estas habilidades se estancaron en el nivel 5. Parecía que el potencial de las armas de juguete se había agotado por completo, y solo el equipo real podría mejorar sus habilidades. Herrería. Bastión de Tormentas contaba con una forja en funcionamiento para la fabricación y el mantenimiento de armas, pero el herrero y los guardias impidieron la entrada a un niño. Trabajando con cuero había ganado algunos puntos, pero el progreso era lento. Encantador. No había ninguna mesa encantadora en el castillo. Alquimia. El incidente de la tarde había aumentado su habilidad de alquimia al nivel 5 después de consumir tantos ingredientes extraños. La alquimia consistía en transformar materias primas en pociones especiales mediante magia en una mesa de alquimia. Estas pociones podían restaurar la salud, la resistencia y la magia, o proporcionar resistencia a la magia. Algunas tenían efectos únicos, como permitir la respiración subacuática. Como una de las 3 habilidades principales del juego original, Urik le dio gran importancia a la alquimia. Sin embargo, la fusión de los sistemas de Skyrim y Poniente dificultó considerablemente la subida de nivel.
La adquisición de experiencia en alquimia se basaba principalmente en la elaboración de pociones. Esto requería ingredientes crudos y el conocimiento de sus efectos. La única forma de descubrir las propiedades de un ingrediente era comiéndolo, lo que también proporcionaba una pequeña cantidad de experiencia en alquimia. Ya había probado ingredientes como trigo, perca plateada, sal, huevos de gallina, miel e incluso había roído astas. Lo que otros consideraban alimento era materia prima para un alquimista. Sin embargo, otros ingredientes eran problemáticos. ¿Dedo de gigante? Había gigantes más allá del muro, pero conseguir uno significaría derrotar a uno y soportar la experiencia de probar algo probablemente sin lavar durante décadas. Eso también significaría un encuentro directo con la versión de poniente de las aerolíneas gigantes. Luego estaban los materiales como corazones Daedra, orejas Falmer y raíz de Nirn, objetos cuyo origen era imposible de determinar en este mundo. Hongos. No se atrevía a comer hongos al azar sin más conocimiento. ¿Y qué hay del taburete de diablillo? Aunque el ingrediente alquímico de Skyrim llevaba el nombre de un hongo, pensar en algo relacionado con Tyrion Lannister, el diablillo de futuro renombre, evocaba imágenes inquietantes. Consumir cualquier cosa relacionada con el taburete de diablillo sin duda arruinaría su reputación y sus relaciones. Por ahora, Alchemy tenía que esperar. Los riesgos de la experimentación superaban los beneficios, y no valía la pena distanciarse de quienes lo rodeaban. Su enfoque se centraría en otras áreas, como distribuir sus puntos acumulados. Desde que el sistema despertó, Urikt había trabajado incansablemente durante más de 2 años, logrando acumular 19 puntos gratis. Sin una guía ni instrucciones claras del sistema, se abstuvo de asignarlos, guardándolos con cautela para cuando comprendiera mejor su mecánica. En este mundo caótico y peligroso, la supervivencia requería una salud alta y defensas robustas. Los señores adinerados se cubrían con armaduras de placas completas, convirtiéndose en fortalezas acorazadas, equipadas con las mejores armas. Para los pobres, sobrevivir significaba arriesgar la vida. Sin antibióticos, una lesión grave solía ser una sentencia de muerte. La única estrategia era asegurarse de que la otra persona muriera primero. Urikt distribuyó sus puntos gratis equitativamente entre salud, resistencia y mágica. 5 puntos cada uno. Como cada punto gratis otorgaba 10 puntos de atributo, los resultados fueron inmediatos. Su cuerpo se calentó y se enrojeció ligeramente antes de volver a la normalidad en 1 minuto. La criada se abanicó, ajena a los extraordinarios cambios que se estaban produciendo. Urikt, sin embargo, lo percibió con claridad. Su vitalidad aumentó, su resistencia aumentó y sus reservas de mágica aumentaron. La duplicación de sus atributos fue innegablemente notable. Físicamente, su cuerpo, que aún no tenía 3 años, ya mostraba indicios de músculos desarrollados. Aunque no era evidente a simple vista, su fuerza era ahora comparable a la de un adulto. Con la asignación continua de puntos, superar los límites humanos era solo cuestión de tiempo. No puedo creer que mi cuerpo ya se esté acercando al de un adulto. Es absurdo. Pero claro, como sangre de dragón, mis enemigos incluyen magos, monstruos e incluso dragones. Ser sobrehumano es fundamental para enfrentarse a tales enemigos. Tiene sentido. Una vez que te adentras en el reino de lo extraordinario, tus adversarios serán igualmente extraordinarios. Según las reglas del sistema, el número total de puntos gratis que podía obtener estaba limitado. Con 18 habilidades al máximo en el nivel 100, tendría 600 puntos gratis en total. Dividiéndolos equitativamente entre los 3 atributos, obtendría 200 puntos por atributo, lo que resultaría en un total de 2000 para cada uno. Incluso en este punto máximo, sus atributos físicos serían 20 veces superiores a los de un adulto promedio. Impresionante, pero quizás aún insuficiente contra un dragón. Con sus atributos mejorados, Urikt salvó los 4 puntos restantes. El mundo era mucho más complejo y realista que un juego, así que decidió explorar su sistema gradualmente en lugar de apresurarse en tomar decisiones. A continuación, accedió al espacio de objetos rotos, un remanente del juego original. Al primer intento de abrirlo, todas las armas, armaduras y materiales se habían desintegrado en polvo, dejando solo unos pocos libros desperdigados. Todo lo demás se había esfumado. Ahora, mientras rebuscaba por el espacio, sentía como si abriera cajas sorpresa. Hoy recuperó 2 libros. Tragedia en negro y libro de hechizos de alteración. Luz de vela. Recordó cómo, en el juego original, aprender hechizos requería leer libros. Además, leer libros también contribuía a subir de nivel. Como aún era joven y físicamente limitado, estudiar le parecía la opción más lógica.
Finalmente, centró su atención en la opción dragón. Todos los gritos de dragón estaban atenuados, inaccesibles. Su conciencia fue bombardeada por una cacofonía de voces profundas e indescifrables, que se volvían más fuertes y potentes cuanto más permanecía allí. Estas misteriosas palabras poseían un atractivo casi hipnótico, y su poder y tentación crecían a cada instante. Wright abandonó rápidamente el espacio de conciencia, al percatarse de que los gritos de dragón en la sección de Dragonborn eran mucho más complejos que el simple sistema de asignación de puntos del juego. Las palabras en ese espacio estaban imbuidas de conocimiento mágico transmitido por los dragones, conocimiento que por el momento no podía comprender ni descifrar. En el almacén subterráneo de Storm's End, un orbe brillante del tamaño de un puño flotaba alrededor de Wright, iluminando toda el área. Este fue el resultado de dominar el hechizo Luz de Vela. A diferencia del juego, donde con un solo clic se aprendía el hechizo, la fusión de los sistemas de Tamriel y Poniente hizo que la adquisición de hechizos fuera un proceso mucho más riguroso. El libro de hechizos estaba repleto de explicaciones detalladas sobre los principios del hechizo, el flujo de la magia y las reglas precisas para su lanzamiento. Requería práctica constante siguiendo las instrucciones del libro. Solo hoy logró lanzar su primer hechizo con éxito. El entusiasmo de Wright pronto se vio atenuado por un problema importante. Su regeneración de mágica era terriblemente lenta. Incluso este hechizo de nivel principiante agotaba tanto su magia que le tomaría varios días recuperarse. Sin acceso a pociones restauradoras, su única opción era esperar el regreso de los dragones y la magia a Poniente, lo que podría acelerar naturalmente la regeneración de magia. Por ahora, decidió agotar su magia repetidamente y dejar que se recuperara, aumentando gradualmente su dominio mágico mediante la práctica constante. También se dio cuenta de una posibilidad intrigante. Si le daba el libro de hechizos de Candlelit a otra persona con mágica, podría aprender y lanzar el hechizo comprendiendo su contenido. Mientras tanto, terminó de leer La tragedia en negro, lo que aumentó su habilidad de encantamiento en un nivel. Abrió su panel de sistema para revisar su progreso. Nombre: Wright Baratheon. Edad: 2 años y 4 meses. Atributos: Salud: 100. Magia: 150. Resistencia: 100. Habilidades físicas: 1 mano: 5. A 2 manos: 5. Bloque: 5. Tiro con arco: 5. Armadura ligera: 5. Armadura pesada: 0. Escudo: 0. Habilidades mágicas: Destrucción: 0. Restauración: 0. Alteración: 1. Conjuración: 0. Ilusión: 0. Alquimia: 4. Encantador: 1. Habilidades para la vida: Oratoria: 15. Forzar cerraduras: 5. Hurto de carteras: 5. Herrería: 5. Puntos gratis: 4. Talentos: Sangre de dragón, espacio de objetos destrozado, afinidad mágica. Parecía que el mundo no estaba del todo desesperanzado. Cada habilidad tenía un camino para mejorar, especialmente las relacionadas con la magia, lo que exigía comprender sus principios subyacentes. Dada su corta edad y sus limitaciones actuales, Wright decidió centrarse en la adquisición de conocimientos como base de su crecimiento. Al salir del almacén subterráneo, Wright vio a los sirvientes empacando y organizando cosas a toda prisa. Detuvo a uno de ellos para preguntarle qué sucedía, y el sirviente le explicó que los guardias de la torre habían visto acercarse a un grupo numeroso, con un estandarte al frente que mostraba un ciervo con corona dorada sobre fondo negro. Lord Robert Baratheon había regresado. Wright se apresuró a subir a la torre de entrada, donde ya habían llegado el maestre Crescent y Renly. Tras saludarlos, el maestre Crescent comenzó a señalar los diversos estandartes de las casas a lo lejos, presentándole a Renly los escudos y figuras clave de cada casa noble. Reconocer estos estandartes e individuos era fundamental en la educación nobiliaria. Al frente de la procesión, Roberto cabalgaba a caballo, con su estandarte exhibido con orgullo entre los abanderados que lo seguían. El estandarte dorado y negro del ciervo era inconfundible y podía verse por todo el castillo. A la izquierda de Robert hay un joven de cabello plateado, seguido de 2 caballeros con túnicas blancas, explicó el maestre Crescent. El joven de cabello plateado es el príncipe Raegar Targaryen. El estandarte de su casa es un campo negro con 3 dragones rojos, que simbolizan a la familia real. Tu padre, el rey Aerys, y Lord Tywin crecieron juntos, luchando codo con codo como amigos íntimos. A la derecha de Robert está Oberyn Martell, príncipe de Dorne. El estandarte de su casa es una lanza dorada atravesando un sol rojo.
mató a un miembro de la casa Iroor, lo que obligó a Quentin, hijo del príncipe Doran Martell, a servir como escudero de Iroor. Como resultado, Oberyn fue exiliado y solo se le permitió regresar a Dorne durante eventos particularmente importantes. Detrás del príncipe, verán a dos caballeros con capas blancas. Ser Barristan Selmy y Ser Arthur Dayne. Ambos son miembros de la Guardia Real, que juraron servir al rey sin tierras, esposas ni hijos. No portan estandartes de casas, ya que su lealtad recae únicamente en la corona. Más atrás se encuentra Jon Connington, un joven que sirve como escudero de Raegar. Aunque los escuderos no suelen llevar estandartes, la casa de Jon, los Connington, está representada por un estandarte de grifo rojo y blanco, que señala su participación en el próximo torneo. A Robert le sigue Eddard Stark, el segundo hijo de Lord Rickard Stark, el guardián del norte. El estandarte de su casa es un campo blanco con un lobo huargo gris. Y finalmente, está Elbert Arryn, sobrino y heredero de Lord Jon Arryn, señor del valle. El estandarte de su casa es un campo azul con una luna y un águila blancos. Robert, Eddard y Elbert son amigos de toda la vida, pues crecieron juntos en el nido de águilas. El maestre Crescent tomó la copa de agua que le entregó una criada y bebió un sorbo antes de continuar. La casa Selmy de Harvest Hall y la casa Connington de Griffin's Roast son vasallas de las tierras de la tormenta, juramentadas ante la casa Baratheon. La casa Dayne, señores de Dorne, es vasalla de la casa Martell. El mejor guerrero de su casa recibe la espada ancestral, Amanecer, y el título de espada del Amanecer, un honor caballeresco exclusivo de su casa. Urykt observó la procesión mientras los jinetes cruzaban rápidamente la ciudad y llegaban a la puerta del castillo. Robert, Raegar y Oberyn encabezaban la marcha, seguidos por Eddard, Elbert, Barristan, Arthur, Jon y otros, riendo y charlando mientras Robert los saludaba a todos con un rugido. Desde la puerta de entrada, Urykt gritó: «Robert, mi hermano». Robert miró hacia arriba y gritó en voz alta, mientras los invitados en la procesión terminaban el pan y la sal preparados por Stannis en la entrada del salón, riendo mientras entraban al castillo. Este fue el primer torneo de Robert como señor de las tierras de la tormenta. Él y su íntimo amigo Eddard Stark habían viajado al sur desde el nido de águilas, pasando por Desembarco del Rey, donde invitaron al príncipe Raegar Targaryen y al príncipe Oberyn Martell a unirse a ellos. La hermana de Oberyn estaba casada con Raegar, y ambos eran entusiastas de las artes marciales, así que decidieron acompañar a Robert. Donde quiera que iba Roberto, había fiestas. A Robert le encantaba pelear, beber, comer carne y ser mujeriego. Si compartías estas pasiones, eras un buen amigo. Tratar con Robert era sencillo y cómodo, pero en cuestiones de gobierno, mejor olvidarlo. Prefería ser el gobernante desinteresado. Como anfitrión, la regla de Robert era clara. Cuando él estaba presente, todos tenían que sentarse y beber con él. En la larga mesa estaban sentados Robert, Stannis, el príncipe Raegar, Oberyn la víbora roja, Eddard Stark, Elbert Arryn, heredero del nido de águilas, Barristan Selmy, Jon Connington, futura mano del rey, Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, y su hermana Asara Dayne. Al final de la mesa estaban Renly y Urykt. Urykt tuvo la oportunidad de observar de cerca al príncipe Raegar, un hombre de imponente estatura, con el característico cabello plateado y ojos morados de la familia Targaryen. Guapo y de expresión melancólica, su estatus real no hacía más que aumentar su atractivo, cautivando fácilmente a muchas jóvenes. Precisamente por esto, las relaciones de Raegar con las mujeres habían causado turbulencias en la línea temporal original, lo que finalmente desencadenó la rebelión de Robert. Pero aquí, Raegar y Robert estaban sentados uno frente al otro, riendo, comiendo y bebiendo juntos. A medida que el alcohol fluía, la conversación se animó, pasando de la charla trivial al tema de las mujeres. Después de que Robert cantara a todo pulmón una versión del oso y la doncella, bebió un buen trago de vino y se volvió hacia el príncipe Raegar. Mi prometida, Lyanna Stark, nos conocemos desde niñas. Es increíblemente hermosa, justa y valiente. Nunca he conocido a Lyanna Stark. ¿Es la hermana de Eddard?, preguntó el príncipe Raegar. Ante esto, todos se giraron para observar el rostro poco atractivo de Eddard Stark. Salvo Elbert, los demás que no conocían a Lyanna intercambiaron sonrisas escépticas. El príncipe Raegar respondió: todos piensan que la persona que aman es la más hermosa y no aceptan ninguna contradicción. Pero en mi opinión, la persona más hermosa es el hijo que estoy a punto de tener. Cuando Robert oyó que la conversación giraba en torno a los niños, un tema que le parecía aburrido, intentó rápidamente sacudirse los efectos del vino.
En cuanto a oponentes dignos, además de todos ustedes, están Brandon Stark y Jorah Mormont en el norte. He tenido buenos combates con ellos dos. El príncipe Rhaegar continuó. En las tierras del oeste, está Jaime Lannister. Con tan solo 14 años, su equitación y sus habilidades marciales son extraordinarias. La víbora roja, Oberyn, pensó un momento, pero no objetó. Añadió. Y también está Ser Gregor Clegane, de la casa Lannister. Su fuerza sobrenatural lo convierte en un oponente formidable. La conversación continuó, y varios miembros añadieron nombres de otros guerreros habilidosos, relatando batallas y torneos donde habían presenciado hazañas notables. Discutieron apasionadamente, cada uno contando historias de quién había sido destronado por quién y quién había perseguido a otro en las listas. El vino fluía a raudales, y aunque la generación de guerreros mayores no estaba presente, a los más jóvenes no les interesaban sus historias. Mientras tanto, Stannis y Barristan Selmy, un poco mayor, hablaban sobre la mano actual, Tywin Lannister. Tywin, el rey, y mi padre son amigos desde la infancia, empezó Stannis. Tywin ha sido la mano del rey durante 20 años, resolviendo disputas financieras con Braavos, aboliendo muchas leyes que restringían a la nobleza, reduciendo los impuestos en las principales ciudades, mejorando los caminos, impulsando el comercio, castigando la corrupción, sofocando la rebelión en el valle, y también ha sido un firme defensor de los torneos. Debería obtener un buen beneficio de los impuestos que los comerciantes recaudan para este torneo. Un poco achispado, Stannis asintió y añadió. Últimamente ha habido contrabando en estas tierras. Si atrapo a los responsables, les cortaré los dedos. Robert, que no quería hablar de política en el banquete, cambió rápidamente de tema y preguntó a dónde irían todos después del torneo. El príncipe Rhaegar respondió que él y Oberyn se dirigirían al oeste. Rhaegar iría a refugio estival y Oberyn regresaría a Dorne. Uryk y Renly, los dos niños, solo podían observar mientras los adultos bromeaban. Uryk entonces centró su atención en Eddard Stark. Eddard Stark no era atractivo con su rostro alargado, pero tenía un porte amable. Con cabello castaño oscuro y ojos grises, mientras otros charlaban y reían, ocasionalmente miraba de reojo a Sara Dayne, la hermana de Ser Arthur Dayne. Sara era alta, de piel clara, cabello oscuro y cautivadores ojos morados. Cada vez que Sara se giraba para mirarlo, Eddard desviaba rápidamente la mirada. El futuro honorable y tímido señor de Invernalia era, en ese momento, un joven tímido. Mientras Uryk comía, observando cómo se desarrollaban las conversaciones de los borrachos, pensó, estos son los personajes famosos de la historia original. Ahora todos son adolescentes o veinteañeros, viviendo su juventud, comiendo, bebiendo y riendo a mansalva. Pero el año que viene, el torneo de Arenal será el punto de partida, y tras la locura del rey loco, todos se convertirán en enemigos, algunos morirán, otros huirán. El destino es cruel. Suspiró para sí mismo, dándose cuenta de que aún tenía menos de 3 años, era insignificante, inseguro de si traería algún cambio al futuro. El castillo de Bastión de Tormentas era enorme, y después de la cena, Stannis dispuso que el grupo y sus seguidores se alojaran en el castillo. Solo Robert y Oberyn, de muy buen humor, se dirigieron a un burdel. Con tantos luchadores hábiles a su alrededor, Uryk no quería perderse la oportunidad. Durante el día, los observaba entrenar. Robert con su martillo de guerra, Oberyn con sus técnicas de lanza, Arthur Dayne con su esgrima y los demás demostrando sus habilidades marciales. Aprendió mucho, e incluso practicó junto a ellos con una espada de juguete durante unos días, mejorando su destreza con armas de 1 y 2 manos, así como con el bloqueo. Incluso intentó blandir por un momento la legendaria espada familiar de Arthur Dayne, Dawn. Aunque era demasiado pesada para él y apenas podía moverse, el simple hecho de sostenerla provocaba merecidas exclamaciones de admiración. Gracias a sus conocimientos de forja y encantamiento, pudo distinguir que la espada estaba hecha de metal de estrella caída, con una hoja blanca y reluciente, tan resistente que rivalizaba con el acero valirio, aunque carecía de propiedades mágicas. Todos elogiaron a Uryk por entrenar con ellos a tan temprana edad, prediciendo que se convertiría en un gran caballero con un potencial ilimitado. Robert rió con ganas, orgulloso de sus palabras, aunque su mirada hacia Uryk contenía un dejo de arrepentimiento. Ojalá Robert no fuera el cuarto hijo. A medida que se acercaba el torneo en el castillo de Bastión de Tormentas, los campos de justas y las tribunas en el exterior del castillo estaban casi listos. Las tiendas instaladas por los comerciantes de los alrededores casi duplicaron el tamaño de la ciudad cercana.
se habían erigido numerosas tiendas lujosas pertenecientes a nobles de todas partes, con alfombras, muebles, comida y vino. Estos nobles acudían para participar, intercambiar bienes y forjar vínculos. El castillo de Bastión de Tormentas se había vuelto cada vez más animado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Los nobles de todas partes continuaron llegando, pero primero, todos se dirigieron al castillo para saludar a Robert y hacer conexiones, antes de colgar sus estandartes con los escudos de sus casas en el salón del castillo. Urik notó que Stannis estaba ocupado con los preparativos y comentó casualmente: hay más gente de la esperada. Podríamos ampliar las gradas de justas, para ganar un poco más de dinero. Stannis hizo una pausa, pensó por un momento y, sin girar la cabeza, respondió: iré a echar un vistazo, y se alejó. Urik a menudo sugería ideas para el torneo basándose en sus experiencias pasadas, aunque no estaba seguro de si Stannis se las tomaría en serio. Al fin y al cabo, era muy joven, y con la personalidad de Stannis, ofrecer consejos directamente probablemente provocaría una mueca de fastidio. ¿Qué sabe un niño de 3 años? Renly había desaparecido y Urik regresó a su habitación. Lanzó un hechizo de luz para drenar su energía mágica y, tras unos días de práctica, su habilidad con la magia de alteración fue mejorando gradualmente. Llamaron a la puerta y un sirviente vino a informarle de la llegada de la familia de su tío. Al dirigirse al salón, encontró a Robert, Stannis y Renly ya allí. Su madre pertenecía a la casa Estermont, una de sus vasallas, y su dominio era el fuerte de Piedra Verde en la isla Estermont. Al ser una isla, la familia controlaba numerosos barcos, tanto de guerra como mercantes. Llegaron en barco su tío Eldon Estermont, cabeza de familia, junto con su tío segundo, Sir Lomas Estermont, y sus primos, Aemon Estermont y Andrew Estermont. El estandarte familiar ya estaba colgado. Verde, con una gran tortuga verde, algo difícil de describir. Después de intercambiar algunas palabras con sus tíos, Urik comenzó a charlar con sus primos cuando un guardia afuera llegó para anunciar: el señor de Old Town, Leighton Hightower, el señor de Ornil, Randyll Tarly, y el señor de Seaguard, Jason Magister han llegado. Robert se disculpó rápidamente con sus tíos y le pidió a Stannis que los acompañara a sus habitaciones mientras él continuaba saludando a los invitados. Al oír un nombre familiar, Urik sintió curiosidad al oír el nombre de Randyll Tarly. Era el futuro padre del primer hombre en matar a un caminante blanco en 8000 años, Samuel Tarly. Urik se giró hacia las puertas del salón. Un grupo de personas entró, con los 3 lores al frente, seguidos de sus familias y asistentes. No los reconoció de inmediato, pero después de escuchar a Robert saludarlos, supo quién era quién. Randyll Tarly tenía una expresión severa, una barba pequeña y la línea del cabello comenzaba a retroceder. A medida que el grupo se acercaba, Urik sintió una aura mágica más intensa. Mientras Robert los invitaba a sentarse y comenzaban a intercambiar palabras amables, Urik, sintiéndose audaz por su juventud, se acercó. El aura mágica emanaba del asistente de Randyll, quien sostenía una enorme espada a 2 manos. Acero Valirio, la legendaria matacorazones. Era la primera vez que Urik veía un artefacto mágico, y para hacerlo aún más atractivo, se trataba de un arma de acero Valirio, uno de los materiales más legendarios de Poniente. Incapaz de resistirse, preguntó con torpeza: Lord Tarly, ¿puedo tocar su espada? Randyll se giró para responder, pero antes de que pudiera decir nada, Robert le gritó a Urik: no seas grosero. Esa es la reliquia familiar de Lord Randyll. Luego se volvió hacia Randyll y dijo: este es mi hermano menor, Urik Baratheon, que aún no tiene 3 años. Ha estado practicando esgrima con nosotros últimamente. Hemos hablado de las espadas legendarias de nuestra época, y este pequeño sabe distinguir la calidad de una espada. Reconoció de inmediato que su espada, Lord Randyll, es algo especial. Con este comentario, Robert no solo reprendió a su hermano por su rudeza, sino que también enfatizó su identidad, elogió su diligente entrenamiento e inteligencia, y halagó sutilmente la legendaria espada de Randyll, evaluando expertamente la personalidad de Randyll. Randyll, aunque no era especialmente hábil en combate, era conocido por su espíritu marcial, su valentía en la batalla y su honorable carácter. En la historia original, fue él quien infligió a Robert su única derrota durante la rebelión de la batalla de Ashford. Leal a ultranza, Randyll se mantuvo firme en su lealtad a la casa Tyrell, a pesar de sus ideas radicales sobre la crianza de los hijos, pues creía que los hijos varones solo debían convertirse en guerreros.
Randil miró a Urigt y le preguntó. Esta es una espada larga de 2 manos. ¿Puedes levantarla? Urigt, percibiendo una oportunidad, respondió rápidamente. Puedo levantar a Dawn. Al oír esto, Randil le indicó a uno de sus guardias que trajera la espada. El guardia entregó con cuidado la enorme hoja a Urigt, agarrando la empuñadura y ofreciéndosela. La empuñadura y la guarda de Erzvan estaban adornadas con intrincados patrones. Al sujetar la empuñadura y desenvainar lentamente la espada, la hoja reveló un tenue tono oscuro, ondeando con un aura similar al humo. Gracias a sus conocimientos de herrería y encantamiento, Urigt reconoció que la hoja estaba forjada con una técnica de plegado similar al acero de Damasco. Al sostenerla con ambas manos y blandirla varias veces, sintió que era mucho más ligera que Dawn, y los presentes no pudieron evitar murmurar de admiración. Si Randil le va a dar una lección a Samuel Tarly algún día, podría terminar siendo el hijo al que se refiere. Urigt pensó con una sonrisa mientras devolvía la espada a su vaina. Al pasar la otra mano suavemente por la hoja, percibió al instante los materiales utilizados. Acero forjado celestial más 4, 6, un pulido impecable y un encantamiento de purificación, que devolvía a los no muertos a su mundo original. La espada de acero valirio le recordó el sistema de creación y encantamiento de The Elder Scrolls V, Skyrim. ¿Podría ser capaz de forjar armas de acero valirio en el futuro? Además, como había mencionado Martín, el acero valirio no se extraía, sino que se fabricaba doblando y refinando repetidamente el hierro para eliminar las impurezas, infundido con magia. Después de agradecer a Lord Randil por su generosidad, Urigt regresó a su habitación, pensando en cómo podría mejorar sus propias habilidades de herrería. Recordó a un herrero del castillo llamado Donal Noye, quien había forjado el martillo de guerra de Robert y la primera espada de Stannis. Más tarde, durante la guerra del usurpador, Donal resultó herido en el brazo. Tras una infección sin tratar que le amputaría la mano izquierda, se unió a la Guardia de la Noche y continuó su trabajo como herrero, llegando a conocer a Jon Nieve. El martillo de guerra de Robert había sido lo suficientemente poderoso como para aplastar al príncipe Rhaegar, completamente vestido con una armadura expertamente elaborada, sin romperse por el retroceso. Las habilidades de Donal parecían prometedoras, y Urigt pensó que podría aprender un par de cosas de él. Sin más dilación, Urigt se dirigió a la forja del herrero. A pocos días del torneo, la herrería estaba abarrotada, pues muchas armas y armaduras habían resultado dañadas durante el entrenamiento. Como herrero vasallo del castillo, Donal trabajaba gratuitamente, recibiendo un estipendio mensual fijo del señor. Los herreros externos cobraban por pieza, pero su trabajo carecía de garantía de calidad. Guiado por un guardia, Urigt encontró a Donal. Maestro Donal Noy, me gustaría pedirle que me forje 2 espadas. Una de una mano y otra de 2 manos. Donal pensó por un momento y, viendo que las espadas no requerirían mucho material para un niño, tomó una daga larga y una vara de medir del estante. Midió la altura y la longitud del brazo de Urigt, usando la daga como si fuera una espada de una mano. Tras comprobar el peso, le pareció bastante apropiado. Sin embargo, Donal guardó rápidamente la daga, aparentemente reconsiderándolo. Pero no puedo dártelo todavía. Primero necesita la aprobación de Lord Roberts. El hermano mayor seguramente estará de acuerdo. No hubo problema con el herrero, así que Urigt fue con Robert para hablar del asunto. A Robert le sorprendió que un niño de menos de 3 años quisiera usar una espada de acero para practicar. La mayoría de los niños de 3 años todavía jugaban en el barro. Urigt, te haré 2 preguntas. ¿Te harás daño? Roberto no era insensato. Al menos en su juventud, era diligente, tenía muchos amigos y era valiente. Rasgos que le ayudaron a liderar ejércitos para conquistar el trono. Simplemente no le gustaba manejar la política de sus tierras. Una vez convertido en rey, la indulgencia se apoderó de él y perdió todo control, convirtiéndose finalmente en un hombre corpulento con deudas millonarias de dragones de oro. Mi espada de juguete nunca me ha hecho daño, respondió Urigt con confianza. Al oír la respuesta, Robert formuló su segunda pregunta. ¿Tu espada lastimará a alguien más? Las criadas le habían dicho que Urigt había estado usando una espada de juguete de madera para golpear a Garland, lo que lo hizo llorar. A Robert le preocupaba que si Urigt tuviera una espada de verdad, no podría controlarla y podría herir a Garland o a otros. Urigt comprendió la preocupación de Robert y respondió. Un juguete es un juguete, y una espada de acero es un arma. Una espada de acero protege a mi familia y amigos. Solo daña a los enemigos. Tras oír esto, Robert no quiso decir más. Su joven y precoz hermano, que ya tenía menos de 3 años, ya había empezado a aprender a escribir en lenguas comunes.
A pesar de su inteligencia, Robert sabía que había límites, y quedó completamente satisfecho con esta respuesta. Estoy de acuerdo. Pero si lastimas a alguien, tendrás que volver a usar una espada de madera y deberás informarle a Stannis. Wright estaba contento. Fue a ver a su segundo hermano y al herrero, y recibió 2 armas de hierro. De hecho, Robert lo había pensado demasiado. Las armas que recibió Wright eran, aparte de la empuñadura con forma de espada, básicamente placas de hierro rectangulares. No tenían filo ni punta, solo el peso adecuado. Desde ese día, todos en el campo de entrenamiento se reían mientras Wright blandía sus placas de hierro como si fueran juguetes. Seguía a varias personas, aprendiendo sus habilidades marciales. Aunque el príncipe Raegar era hábil, durante cada sesión de práctica con Arthur, Raegar siempre era quien les ordenaba que pararan. Arthur también podía manejar fácilmente a Ned. La lanza de Oberyn no le atraía especialmente. El martillo de guerra de Robert se centraba más en el entrenamiento de fuerza, así que Wright se dedicó principalmente a aumentar su resistencia. A medida que se levantaban más banderas en el castillo, aumentaba el número de familias visitantes. Las casas Dondarrion, Caron y Swan, que custodiaban las fronteras de las tierras de la Tormenta y Dorne, tenían muchos soldados y fortalezas en lugares difíciles de atacar. Las casas Caferen, Wensington y Boying, con siervos en sus estandartes, eran casas a las que la casa Baratheon les había concedido tierras generaciones atrás por sus servicios. Otras casas con grandes ciudades y tierras incluían a Selmy, Tart, Penrose, Grandison, Buckler, Morrigen, Wilde, Fell, Errol, Percebury y Mertins. Las casas Asti, Erston, Orpe, Killington, Longmouth, Musgore, Rogers, Staedmon, Whitehead, Tutbury, Wagstaff y Conington eran casas de caballeros con fortalezas o propiedades. Junto con los tíos de Wright, todas las casas vasallas de las tierras de la tormenta habían llegado, esperando que comenzara el torneo. Había llegado el día del torneo. Los guardias condujeron a Wright y Renly a la arena, y las gradas habían aumentado de tamaño desde hacía unos días. Parecía que Stannis no dejaría pasar la oportunidad de ganar dinero, y no era de los que dejaban pasar una aventura rentable. El área alrededor de la arena estaba adornada con banderas de familias nobles de todas partes. Fuera de la arena, los competidores pulían sus armas y armaduras, preparaban sus caballos y los adornaban con hermosas armaduras. Aunque no pudieran ganar, debían mantener su dignidad. A medida que la multitud seguía llegando a las gradas, todos lucían sus mejores galas. El torneo no solo era un gran evento deportivo de la época, sino también una importante ocasión para socializar entre la nobleza. Muchas familias habían traído a sus hijos solteros con la esperanza de forjar nuevas relaciones y posiblemente encontrar parejas idóneas. Como miembros de la familia anfitriona que organiza el torneo, Wright y Renly no tuvieron preocupaciones por encontrar un asiento. En la tribuna principal, el príncipe Raegar y Lord Robert ocuparon naturalmente los asientos más altos, charlando y bebiendo juntos. Los representantes de 3 reinos, Oberyn de Dorne, Vale Albert y Eddard del Norte, tenían un asiento cada uno. Los asientos más cercanos a la tribuna estaban ocupados por Stannis, sus 2 tíos y varias pequeñas casas nobles. Wright, como era de esperar, se sentó en el asiento vacío junto a Renly. En cuanto a Barristan y Arthur Dayne, quienes formaban parte de la Guardia Real, tenían deberes que cumplir para el honor y la protección del príncipe. Debían estar de pie, ya que se trataba de una ocasión formal. De su conversación, era evidente que ambos también participarían en la próxima competencia. El torneo se dividía en justas, tiro con arco y pruebas por equipos. La nobleza se centraba principalmente en las justas y las pruebas por equipos, siendo el tiro con arco más bien un espectáculo. Las personas de mayor rango rara vez participaban, ya que se consideraba una forma de que los caballeros y soldados de menor rango se hicieran un nombre. Una vez que suficientes participantes ocuparon sus asientos, Robert levantó la mano. Más de 20 soldados, ataviados con armadura completa y coronas con la insignia del ciervo, tocaron varias notas agudas con sus cuernos, anunciando el inicio oficial del torneo. Debido a la gran cantidad de participantes, el torneo duraría varios días, comenzando con las rondas preliminares. La prueba de tiro con arco fue sencilla, permitiendo la participación de varios participantes a la vez, y los ganadores se determinaron rápidamente. Al final del primer día, el campeón ya estaba decidido. Un escudero de la casa Grandison ganó y fue nombrado caballero al instante por Roberts. Wright, siendo tan joven, solo podía observar. Sin embargo, a diferencia de Renly, quien a veces se quedaba boquiabierto o se quedaba dormido, Wright deambulaba por las gradas.
Cuando no había partidos, se subía a un guardia y daba un paseo por la ciudad, llevando una pequeña libreta donde anotaba y dibujaba diversas observaciones, siempre dispuesto a documentar la información. Al día siguiente se celebró la final de la competición grupal. Había llegado el día del torneo por equipos. Las reglas de la competición establecían que un comandante lideraría un grupo de caballeros o escuderos para representar a su casa. Tradicionalmente, cada partida contaba con 7 equipos, aunque se podían hacer excepciones si no había suficientes participantes. El príncipe Raegar y Arthur Dayne no compitieron, dejando la representación de la familia real a Barristan Selmy. Su escudero, Jon Connington, representó a la casa Connington en el torneo. Los 7 equipos que llegaron a la final, ataviados con armaduras pesadas y empuñando armas, salieron al campo para la melee. Los luchadores más débiles y exhaustos fueron eliminados gradualmente. A medida que avanzaba la competición, algunos quedaron en pie. El guardia real Barristan Selmy derrotó primero a Jon Connington, seguido de una victoria sobre Lord Leighton Hightower, señor de Antigua. Jon Connington, cuyas habilidades eran regulares, no se esperaba que ganara. Había entrado al torneo para aprender. Leighton, mayor que Barristan, había empezado a cansarse y no podía seguirle el ritmo. Lord Ramdil Tarly de Ornil, quien no era tan hábil como otros campeones, era más conocido por comandar ejércitos que por el combate cuerpo a cuerpo. Para cuando se enfrentó a Robert, todos sus hombres habían sido eliminados y él estaba en desventaja. En su lucha con Robert, la diferencia en los estilos de combate se hizo evidente. Los golpes de martillo de Robert, devastadores e imparables, no eran rival para la diestra esgrima de Barristan. Un potente golpe de Robert impactó en la armadura, pero su oponente lo esquivó y lo paró con destreza. Agotado, Robert fue superado por Barristan, quien colocó su espada en la garganta de Robert, expulsándolo del combate. La batalla final del torneo por equipos se decidió entre Barristan Selmy de la Guardia Real y el príncipe Oberyn Martell de Dorne. Dorne, la única región desértica de Poniente, sufría un calor extremo que hacía que las armaduras de metal quemaran la piel. Por ello, los dornienses solían usar armaduras ligeras de cuero, usando el metal solo en las zonas vitales. También preferían las lanzas largas, basándose en la agilidad y el alcance. Aunque se decía que Aegon el Conquistador forjó el trono de hierro con las espadas de los enemigos derrotados, los dornienses simplemente sonreían ante la idea de que sus largas lanzas se convirtieran en hierro. El príncipe Oberyn, un joven de 20 y tantos años, era diestro en el combate y le encantaba presumir. Guapo, de rasgos exóticos, permaneció soltero. Tras derrotar a sus oponentes, hacía girar su lanza para presumir, provocando las ovaciones del público, especialmente de las jóvenes. Oberyn también era experto en la fabricación de venenos, y su lanza siempre estaba cubierta de veneno. Aunque el veneno no era mortal en el torneo, sin duda era doloroso y desconcertante. A menudo se le veía con ropas rojas, lo que le valió el apodo de víbora roja entre la multitud. Oberyn bailó alrededor de Barristan, aprovechando el alcance de su arma, asestándola repetidamente. Barristan, agobiado por su pesada armadura, empezó a cansarse. Ante este ataque implacable, cambió su agarre a una mano para ganar flexibilidad, usando la mano libre para mantener el equilibrio y defenderse. Cuando recibió una fuerte estocada, Barristan vio su oportunidad. Atacó desde arriba, clavando la punta de lanza en el suelo y luego acortó distancia rápidamente. Oberyn, incapaz de asestar un golpe certero, intentó retroceder y ganar distancia, pero Barristan ya estaba demasiado cerca. Con un movimiento rápido, Barristan derribó a Oberyn. El equipo de Barristan, que representa a la familia real, ganó el torneo por equipos. La etapa final de la competición de justas en el tercer día. El tercer día del torneo, comenzó la etapa final de la justa. Los participantes, armados con lanzas de madera y escudos, se lanzaban unos contra otros a caballo. Para participar, debían llevar armadura de placas completa, algo inaccesible para la gente común. Solo los nobles podían permitirse un equipo tan elaborado. Cada caballero portaba armadura y escudos blasonados con los escudos de su familia, representando el orgullo de sus casas. El torneo era una muestra de noble honor, y cada combate era una cuestión de prestigio familiar. El príncipe Oberyn Martell se enfrentó al príncipe Raegar Targaryen en las semifinales. Como todos sabían, los dornienses preferían la lanza, y Oberyn era un maestro en ella. Raegar, en cambio, estaba más acostumbrado a blandir la espada. Tras varias rondas intensas, una ligera brisa levantó polvo en el campo, y en ese momento, Oberyn cometió un error fatal. Raegar lo aprovechó y derribó a Oberyn de su caballo.
Con ello, Raegar avanzó a la final. Oberyn, sacudiéndose el polvo de los ojos, se quitó el yelmo y pareció frotarse los ojos con furia. La derrota lo dejó en tercer lugar. El último combate de la justa fue entre Arthur Dayne y el príncipe Raegar. Ambos lucharon ferozmente durante 13 asaltos, rompiendo 12 lanzas en el proceso. Sin embargo, en la 13ª carga, el escudo de Raegar se hizo añicos y Arthur fue derribado. Como era de esperar, con la espada titular de la mañana, la destreza de Arthur en las justas no podía compararse con la de un auténtico caballero comandante como Raegar. Raegar ganó el torneo de justas y se alzó con la victoria en la final. Concluido el torneo, muchos se quedaron en Bastión de Tormentas para continuar con sus negocios o celebrar festines para los invitados. Quienes tenían largos viajes por delante comenzaron a empacar, mientras que los comerciantes ambulantes desmantelaron sus tiendas y se prepararon para trasladarse a la siguiente ubicación. Los amigos de Robert Baratheon fueron invitados de nuevo al castillo para disfrutar de suntuosas comidas y festividades. Aburrido del jolgorio, Uryk decidió buscar a Stannis. En el estudio, se unió a Stannis, al maestre Crescent y a los dos tíos, para calcular las ganancias del torneo. Una pequeña parte provenía de los impuestos sobre las caravanas de mercaderes locales y extranjeros, pero la mayor parte de los ingresos provenía del juego. Los 7 reinos seguían la fe de los 7, que desaprobaba el juego, la ilegitimidad y, lo más grave, el incesto y el regicidio. Si bien el incesto y el regicidio se consideraban crímenes atroces, castigados con la muerte o el destierro a la guardia de la noche, el juego y la ilegitimidad no se tomaban tan en serio. La gente podía criticarlos, pero sus acciones a menudo contaban una historia diferente. Durante esos días, Uryk había estado documentando los diversos bienes que había visto, preparándose para futuras aventuras. Sin embargo, le decepcionó descubrir que este mundo parecía tenerlo todo. Vino de lis, exquisitos tapices y perfumes, cristalería de Mir, seda de Volantis y brandy de alta destilación de Tirosh. El propio poniente tenía jabón, sal y aleaciones sencillas. Parecía que no había forma de que un viajero en el tiempo pudiera sacar provecho de esto. Mientras observaba a sus tíos informar las cifras y al maestre Crescent calcular con lápiz y papel, Stannis calculó el total. Comentaron cómo la inesperada derrota de la víbora roja a manos del príncipe Raegar había resultado en enormes ganancias de juego. Calcularon cuánto recibiría la víbora roja de su parte y criticaron sus elevadas exigencias. Tras deducir el premio en metálico y los costes, calcularon las ganancias. Iba a ser realmente así como Uryk daría su fortuna. Como magnate del juego en un mundo medieval, la parte de los pobres siempre era insignificante, mientras que los ricos recibían lo que les correspondía. Se preguntaba si este camino lo llevaría a quedar marcado para siempre por la desgracia, ridiculizado por todos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.